Uno, dos, tres. Listo. Entonces usted pregunte. Yo te pregunto, tú me miras a los ojos no tan profundo. Veo pura tiniebla. Vamos a empezar por retomar a un personaje como Elizondo en estos tiempos, me parece fundamental. ¿Quién era Elizondo? Pues antes que otra cosa era un artista que practicó varias disciplinas, ejerció la pintura, ejerció el cine como autor, como director, eh, incluso como actor de niño. Fue calígrafo, evidentemente fue escritor, fue traductor, fue profesor universitario, miembro imprescindible de todos los consejos editoriales de las mejores revistas del siglo XX, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia de la Lengua, fundador del CUEC, fundador del Colegio de México, premios, en fin, antes que todo ese currículum impresionante, antes que otra cosa fue un artista. Ahora, pareciera que no se le ha dado el reconocimiento suficiente a la obra de Elizondo cuando representa a un hombre importante en las letras, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? Mira, en realidad lo que sucede es que su literatura no es una literatura popular, es decir, no es una literatura que pueda ser consumible al grado de una obra, por ejemplo, como la de Jaime Sabines, ¿no? Que incluso abarrotaba el Palacio de Bellas Artes como si fuera estrella de rock. Es una literatura que requiere mucho mayor disciplina en el sentido del ser lector y sus temas fundamentales requieren de una visión del mundo diferente. Es decir, no es un autor para las masas, es un autor para muy pocos. En ese sentido, como decía Nietzsche respecto al Zaratustra, que era un libro para todos y para nadie, en ese sentido Salvador Elizondo es un autor para todos y para nadie. Cuando tú dices que Salvador Elizondo es un escritor para muy pocos, entre tantos ejemplos, por ejemplo, para ¿no? tomar digamos que este cruce de disciplinas que pasa no solamente por la literatura, ¿no? Por el acto poético de escribir, sino por la filosofía, la medicina, o sea, no hay una sobreespecialización en cuanto a lo que él hace, al contrario, ¿no? Entonces, tendría que ver todo esto, pues, para poder entender a Elizondo, estar en muchos terrenos, en muchas disciplinas, para saber. De alguna manera se requiere una serie de conocimientos fundamentales del discurso, ¿no? Es decir, del discurso literario. Elizondo de alguna manera perpetró su obra literaria de alguna manera como un experimento y él se inspira precisamente en esos textos técnicos, fundamentalmente en el manual operatorio del doctor Farabev, para aplicar esa serie de técnica de escritura al terreno literario. De alguna manera tiene en sí mismo ya el pecado de la poca posibilidad de acceder a los lectores. Sin embargo, es un autor que desde que se ha publicado no ha dejado de circular. Farabev tiene su primera publicación en el año 66 aproximadamente y cotidianamente aparecen nuevas ediciones, reediciones. Es la obra probablemente por la cual más se le conoce. Sin embargo, tiene una obra de arte secreta que es Elsinore, que es una obra que se está descubriendo. Recientemente incluso se regaló en el Día Mundial del Libro, fue la edición que la CANIEM obsequió. Entonces eso significa que es un autor que se va abriendo paulatinamente, va transcurriendo el tiempo. En realidad, a pesar de ser un autor para pocos, para escritores y para especialistas, con el transcurso de los años se ha comprobado que las nuevas generaciones voltean a su obra, y no nada más en el sentido literario, sino en el sentido de la poesía, en el sentido del cine. Lo que ocurre con muchos otros escritores, por ejemplo, Faraday, ¿no? Es una obra sin duda importante, pero eso oscurece el resto de su trabajo, de su obra. ¿Dónde podemos encontrar con esa o con mayor fuerza a Elizondo más allá de Faraday? Insisto, es Elsinore. Elsinore es una evocación de su vida juvenil. Él estudió durante la época de la guerra en una escuela militar en California que se llamaba igual que el libro, Elsinore. En ella él
decide mezclar los dos idiomas, es decir, el español de México, y no nada más el español de México, sino el español de Sonora, el español de Yucatán, con el inglés. Él vislumbraba de alguna manera que, y lo dice Pablo Soler Frost en el documental que realicé, que el español y el inglés estaban condenados a unirse en un abrazo mortal, y eso lo vemos cotidianamente hoy día a la hora de los procesos técnicos, cuando tú hablas, por ejemplo, de escanear, de forwardéame, se está haciendo una mezcla y una, digamos, una asimilación de ambas lenguas que Salvador Elizondo lo veía desde que era joven y lo propone formalmente en Elsinore, que es una obra de 1988 aproximadamente, 87. ¿Se salva de las clasificaciones, de los grupos, de las escuelas, de todo esto que ocurre con el resto de los escritores mexicanos? Mira, independientemente de que haya sido siempre identificado de alguna manera con ciertos grupos, Salvador Elizondo siempre fue un hombre que se mantuvo completamente ajeno a la finalidad que los grupos siempre tienen, que es posicionarse en un espacio de poder. Salvador Elizondo, no obstante haber sido parte fundamental del Consejo de Redacción de la revista Vuelta, a diferencia de muchos de sus compañeros o camaradas o como se le quiera llamar, nunca ejerció ningún tipo de cargo público. Él nunca aspiró absolutamente a ningún tipo de poder en el sentido de líder. Sencillamente para él lo más importante, su compromiso fundamental era con la literatura, con el arte. Era un gran lector. En su archivo existen 3 ediciones diferentes de Ulises, por ejemplo. La primera él la leyó a los 21 años, alrededor de los 60 y tantos años, 2 o 3, no recuerdo ahora, leyó por tercera vez Finnegans Wake, esbozó una traducción al español de la primera página, de la cual se pueden rescatar cerca de 36, 37 notas solamente de la primera página, y eso es muestra fundamental de que no le interesaba absolutamente figurar en espacios de poder. Ocasionalmente aparecían programas de televisión dinamitando al interlocutor, intermitentemente aparecía en una serie de documentales o de programas específicos del Colegio Nacional, pero no era un hombre que buscara las candilejas, ¿no? Era un hombre que buscara el protagonismo. Eso es algo que a mí, como digamos ahora rescatador o recuperador del personaje, tanto por la película Apocalipsis 1900 y por el documental que realicé, es de las cosas que más me han dejado sorprendidos, ¿no? La terrible discreción con la que se manejó a nivel público. A nivel privado ya es otra historia, pero es una gran enseñanza, sobre todo porque cultivó muchos artes y su obra permanece. No es un autor que tenga el brillo de la novedad, ¿no? Como hoy día vemos, por ejemplo, salió la gran novela del año, los medios se volcan hacia el autor firma los autógrafos, el autor obtiene una columna en un diario y el libro se diluye a los 15 días porque apareció otro autor y su obra completamente desaparece. Cuéntanos, en el documental que tú estás elaborando... Ya está hecho. Ya está hecho este documental. Ya se estrenó. Bueno, estoy dormida. Este documental viene todo el archivo que tú rescataste. Los materiales fundamentales fueron directamente de su archivo, del archivo de su viuda Paulina Lavista, del archivo de Mariana y Pía Elizondo también. Se construyó un documental en base al propio personaje y su trabajo. Se recuperaron una serie de documentos fantásticos que son parte de sus diarios, ediciones que él mismo tenía en su casa, coleccionaba una serie de... Bueno, más bien él mismo fotografió muchos años de su vida cotidianamente, él andaba con una cámara. Entonces, se sabe poco de eso, ¿no? De hecho se sabe muy poco de eso. Es un personaje que eventualmente se va descubriendo su intimidad, se va descubriendo cada vez más los niveles a los que él podría llegar, incluso como calígrafo, es decir, simplemente el acto de la escritura con una pluma fuente es un ejercicio que requiere de una gran destreza, de una gran disciplina, y Salvador Elizondo escribía sus diarios, que son más de 40 y tantos tomos, si no es que 80, todos estaban a mano escrita.
en una perfecta caligrafía, en una perfecta ortografía. Él mismo vislumbraba sus libros, por ejemplo, el grafógrafo que vi el manuscrito original, ya incluso venía ordenado el índice. Él vislumbraba su libro desde un momento, digamos, de escribirlo, y eso era asombroso porque lo confrontas con la edición y las mismas cuestiones que él pretendía de ese libro aparecen tal cual, ¿no? Una gran disciplina. De todo esto que descubres en el archivo personal de Elizondo, además de las fotografías, de los textos, los diarios, ¿qué otras cosas te sorprenden para poder decir este Salvador Elizondo estuvo oculto durante muchos años? Pues mira, la película, Apocalipsis 1900 es una película que se gestó en 1965, que es un año de una gran explosión y catarsis, es el año en el que se va becado a Nueva York, al Chelsea con los García Ponce y regresa a México, es encerrado en el manicomio por una crisis de Ginebra, escribe Farabev, se publica Farabev y aparece esta obra de arte secreta de la que siempre se habló, digamos, de oídas. El propio Salvador Elizondo se encargó mucho tiempo de ocultarla. Incluso hay una entrevista que aparece en mi documental donde todos los datos que da al respecto de esa película son absolutamente falsos. ¿De qué se trata? No, él daba la ficha técnica. Él decía que la había hecho en 1973 con textos de Apollinaire, cosa que no es cierto. Y lo más importante yo creo que es el rescate de esa película, donde además de que es una recuperación de sus literaturas, viene Proust, Lautréamont, Bataille, Cocteau, Breton, Sue, además de ser un catálogo de sus lecturas y de sus aficiones por los grabados de la bella época, aparece misteriosamente el nombre de Luis Buñuel, que estuvo muy cercano al grupo Nuevo Cine, del cual emanó una revista, de los cuales, bueno, Emilio García Riera y Pepe de la Colina son los miembros más reconocidos en la actualidad. Lo más importante es que aparece el nombre de Luis Buñuel, es decir, que es una obra de arte secreta hasta ahora, en la que tiene, digamos, una misma estructura a la que la de un filme surrealista. Para empezar, la duración, la música, también es un catálogo de las aficiones de Salvador Elizondo respecto a la música. El propio Salvador Elizondo participa en la película con la voz de una mujer y aparece el nombre de Luis Buñuel alrededor. O sea que podría ser un muy buen ejercicio de apreciación, quizá ver El perro andaluz, La Edad de Oro y Apocalipsis 1900, no porque estén a la misma altura, sin embargo porque comparten una serie de estructuras, una serie de disparates incluso, ¿no? Finalmente, ¿qué vas a hacer con todo esto? O sea, ¿ya se proyecta el documental? El documental ya está circulando, es decir, se hizo una edición de parte de TV UNAM, está a la venta. Se llama El extraño experimento del profesor Elizondo, es una coproducción de la DGTVE, TV UNAM y Pleroma Ediciones. Para el mes de septiembre vamos a hacer el lanzamiento de Apocalipsis 1900, la edición digitalizada y restaurada y subtitulada. ¿A la venta, no? A la venta, claro. Y lo que van a venir como extras, el documental que realizó Paulina Lavista en los 90 y el que yo realicé el año pasado y parte de como complemento de lo que sería un homenaje a la obra de Salvador Elizondo, artista, es decir, la parte cineasta en este caso, y eso será para el mes de septiembre. Muchas gracias. A ti.